Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y hemos venido conversando sobre, en la última parte estábamos hablando sobre los dineros, sobre estos $1.000 millones adicionales que el gobierno pidió. Recordemos que la Asamblea Legislativa le había aprobado en diciembre del año pasado $645 millones para poder cubrir el déficit del presupuesto de $6.400 millones de este año 2020. O sea que ya tenía esa autorización de $645 millones. Segundo, la Asamblea le autorizó $2.000 millones para poder atender todas las circunstancias y todas las necesidades de la pandemia. Y ahora, recientemente, esta semana recién pasada, le aprobó $1.000 millones adicionales. Esos $1.000 millones, como decía Jorge Asbun, contempla dos cosas básicamente, tres cosas, o dos cosas podemos resumir. Uno es la parte de los deudas que tiene el gobierno, que son $400 millones, 300 que es deuda de proveedores y 100 que es deuda que tiene por el IVA exportador. Y la otra parte son $450 millones, de los cuales son para poder financiar a las empresas y $140 millones para pagar planillas. Esto para las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces decíamos, Jorge, que el gobierno plantea que necesita $1.000 millones adicionales y que la Asamblea se los autorizó esta semana recién pasada. El criterio de varios de nosotros, economistas, es que no era necesario, ¿verdad? Porque ya tenía los 645 millones y eso era un adelanto, digamos, de los gastos del año. Y por lo tanto, como ya emitió esos $645 millones y ya los obtuvo, con eso podía pagar los $400 millones. Y luego, lo otro, como hablábamos, una parte es los 460 millones que son préstamos y por lo tanto deberían ser recursos que los puede canalizar el Banco de Desarrollo con la banca privada y que la banca privada sea la que preste el dinero y que el Banco de Desarrollo lo que hace es que respalda esas deudas y paga el diferencial de tasa de interés porque es 3%, la banca cobraría digamos 6% y ese 3% que le cuesta al gobierno como $14 millones al año es lo que tendría que pagar realmente nada más. Y que lo que sí necesitaría son los $140 millones, que es para planillas, y que eso entonces sí lo podría sacar de los fondos de los $2.000 millones que ya tenía autorizado. ¿Tú coincidirías con algo así o consideras que sí se necesitaban esos $1.000 millones? Mira, nosotros lo que aportamos fueron las ideas, los conceptos, las necesidades. Lo que se nos explicó, porque también la Cámara y ANEP está en la comisión de los famosos $2.000 millones, que no ha llegado no ha tomado ninguna decisión, apenas todavía están estructurando porque hay problemas serios en esa ley. Es que prácticamente los fondos ya estaban asignados. Es más, nosotros decíamos, bueno, pero entonces ¿para qué existe esta comisión? ¿Por qué nos han invitado a participar en una comisión si prácticamente se le ha dado al gobierno la mayoría en la comisión? Por ende, ellos van a hacer lo que ellos convengan. Es decir, la Asamblea cuando generó esa ley de los $2.000 millones cometió, en mi opinión, dos grandes errores. El primero fue que le dieron 600 millones a las alcaldías sin ninguna restricción. No quiero decir que las alcaldías no necesiten ese dinero, pero ¿para qué? No lo detalla, no hay absolutamente ningún detalle de eso. Y eso, cuando hablábamos con algunos organismos multilaterales, bancos y demás, nos decían que eso era bien difícil financiarlo, ¿verdad? Ese es el primer error. Y lo segundo es que nos involucran a nosotros, involucran a las universidades, involucran a tanques de pensamiento y a gremiales, pero sin ni siquiera un poder de veto. Es decir, son 6 del gobierno y 5 de sectores privados. El gobierno decide porque tiene mayoría simple y así se decide según se estructuró. Por ende le dieron en la Asamblea las llaves del uso de esos fondos al gobierno, pues. Nosotros ahí estamos medio de adorno. Ahora, lo que yo le comentaba a un amigo diputado es, por ejemplo, mira, si ustedes nos hubieran dado de que los 5 privados, si votamos juntos, podemos tener un poder de veto, por lo menos,
pues tal vez así si hubiera servido esa comisión, pero así como está estructurado, no tiene sentido. Entonces, de origen, esos 2.000 millones en realidad le dieron en la Asamblea un cheque en blanco de 600 millones a las alcaldías y un cheque en blanco de 1.400 al gobierno. Ahora, cuando tú ves esos 1.400 y te explica la misma comisión que ha llegado ahí el ministro de Hacienda, que está el ministro de Economía, que están todos, el ministro de Turismo, todos los ministros que están en esa comisión, nuestros delegados de la comisión nos dicen, mira, si aquí estos ya hicieron números y no necesitan 2.000 millones, necesitan hasta más, vea. Entonces, considerando que el gobierno tiene las llaves de esos fondos, considerando que ellos tienen planteamientos de necesidades que, como tú decís, tal vez deberían de cubrir con reorientación de recursos y no con nueva deuda, pues entonces no había ninguna otra opción según ellos planteaban. Como te digo, nosotros planteamos las soluciones. Si el gobierno hubiera dicho, mira, metámoslo en el de los 2.000 millones, pues perfecto. Si el gobierno hubiera dicho, mira, no necesitamos ni emitir nada, solo vamos a hacer una reorientación, pues perfecto. Yo sí creo que el país ya está bastante endeudado, creo que deuda adicional es complicada, pero también creo que son medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a pagar esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Quién lo va a pagar? El gobierno no genera un solo peso. Bueno, tal vez las autónomas un poco, ¿verdad? El dinero que tiene el gobierno es el dinero de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, ¿quién va a pagar esto? Los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues con muchos sacrificios y tal vez hasta nuevos impuestos, no sé. Entonces ahí es a donde empieza la responsabilidad del gobierno de decir, ¿necesito endeudarme más o no? Si no necesitan endeudarse más, ellos pueden reorientar fondos y fondear esos 1.000 millones. Aunque ellos tengan la autorización de emitir más deuda, no están obligados a emitir más deuda. Jorge, cuando uno escucha toda esta situación de la crisis y todo, es como que los 6.400 millones que se aprobaron para el presupuesto del año no existen, ¿verdad? Como que eso ya está gastado. Los 645 millones de dólares que les autorizaron para terminar de financiar ese presupuesto, ya estaba todo asignado, digamos. Y que entonces toda la crisis es con fondos nuevos. Y de ahí vienen, que son 2.000 millones de dólares los que piden, más los 1.000 millones. Pero adicionalmente el país no inició en marzo de este año, sino que trae un arrastre, ¿verdad? Y trae letras del Tesoro, que con los 426 millones que emitieron recientemente, llega a 1.481 millones de dólares, que hay que buscarle una solución a esa deuda que es de corto plazo también, ¿verdad? Entonces, mi interpretación es que lo que hacen es que dicen, bueno, olvidémonos de todo lo demás, ¿verdad? Y esto es nuevo. Y entonces deme un cheque en blanco de básicamente 3.000 millones de dólares adicionales a los 6.000 y los 1.500 millones de dólares que ya deben de letras del Tesoro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos de enfocar todo esto? ¿Cuál debería de ser el accionar mismo del sector privado, ¿verdad? Como para hacer conciencia de que son 4.000 millones de dólares, no son solo los 2.000 y los 1.000 que están hablando, ¿verdad? Sí, como tú decís, los 6.400 del presupuesto original. Bueno, no, como te repito, lo importante es la sostenibilidad. Si tú como gobierno vas a tomar decisiones irresponsables, pues le vas a quitar sostenibilidad y viabilidad al país. Y a ellos les quedan 4 años, no les conviene quitarle viabilidad al país, ¿verdad? Nosotros, como te repito, nosotros planteamos soluciones que en realidad van a ayudar a la gente. Y esos 1.000 millones, si ellos en sus análisis y siendo responsables no deben de emitir deuda adicional, pues que reorienten, que hagan un ajuste al presupuesto autorizado y que reorienten. Pero la prioridad es salvar los empleos y las empresas, porque de eso vive inclusive el gobierno. Si no hay generación de empleo, no hay compra de alimentos para las familias de los colaboradores, no existe todo ese ciclo económico, ellos no van a tener ingresos tampoco.
Entonces lo que más le conviene al país es que el tejido productivo no se dañe tanto, porque si no nadie va a tener ingresos, ni siquiera el Estado. Eso para mí es una prioridad. Como te repito, la prioridad 1 es la salud, pero sin empleo y sin ingresos no hay salud tampoco. Tú nos recordabas que en los primeros 2.000 millones de dólares había 1.400, digamos, para el Ejecutivo, si podemos sintetizarlo así, y 600 millones para las alcaldías, y que eso no está definido. Sí, en el decreto menciona que los 600 millones de las alcaldías no hay un desglose de para qué son esos 600 millones en el decreto autorizado, y aparte de eso dice que va a ser entregado a las alcaldías proporcionalmente se reciba. Entonces, pues prácticamente son fondos sin supervisión, ¿verdad? Es bien difícil supervisar cuando ya le desembolsaste todo, ¿verdad? Hemos visto alcaldes como el de San Salvador quejándose por la forma como se va a distribuir el dinero. Ahí menciona el esquema FODES, pero el esquema FODES, el 50% del esquema FODES, en el peso del cálculo FODES, el 50% es población. El 25%, probablemente me equivoque, pero te voy a dar en general como es. 50% es población, eso estoy seguro. 25% es ruralidad y 25% es nivel de pobreza. Entonces, una alcaldía con menos gente, pero que es más pobre, por medio del esquema FODES, del cálculo FODES, recibe más. Entonces, lo que está diciendo el alcalde de San Salvador es, mira, sí, eso es así, el sistema FODES, pero en este caso, el San Salvador tiene más contagios y tiene más gente, entonces que sea por vía número de personas, no que sea cálculo de FODES. Pues eso es una discusión que los políticos tienen que tener entre ellos. Lo que sí yo creo es que abajo de esos 600 millones tiene que estar desglosado con nombre y apellido para qué se va a usar ese dinero. Pues. No puede ser un dinero discrecional, ¿verdad? Ahora, las alcaldías ya tenían un incremento este año del FODES del 25%. Pues. Sí, o sea que a las alcaldías, aparte de esos 600, les vas a dar como 500 más, que es el FODES. Ajá. O sea, 1.100 millones de dólares a las alcaldías este año, con un país endeudado y con una crisis. Entonces, vaya, si nosotros, por ejemplo, proponíamos que de esos 600 millones se desglosara, que se usara para darle alimentos a la gente más necesitada, que se usara para reforzar los sistemas de salud municipal, que se usara para ponerse al día con todos los proveedores que tienen también las alcaldías en mora, que se definieran usos, pues. Pero eso pues no ha llegado a la Asamblea y no sé si va a llegar, ¿verdad? Esas fueron sugerencias que nosotros dimos y tratamos de incidir en eso, porque sí, uno de los elementos que siempre tratamos de cuidar es que no haya discrecionalidad en el uso de los fondos, y ahí sí hay una gran discrecionalidad, ¿verdad? Hay una preocupación, y es que el mundo no termina en el 2020, ¿verdad? Este gobierno además tendrá todavía 3 años y medio por delante después que termine el 2020. Y si topa esa capacidad de endeudamiento ahora en alrededor del 90-92% del Producto Interno Bruto, si logra conseguir todo ese dinero, entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo se va a enfrentar las necesidades en educación, salud, seguridad, etcétera? Por eso te digo que uno tiene que siempre tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Al gobierno le quedan 4 años. La responsabilidad del gobierno es darle viabilidad y sostenibilidad al país. Es la responsabilidad de ellos. Todos tenemos que trabajar en eso, pero es responsabilidad de ellos, especialmente en obtener nueva deuda. Entonces, si ellos van a hacer un endeudamiento irresponsable, pues ellos mismos van a tener la difícil situación hacia adelante de un país inviable, ¿verdad? Es bien importante que ellos nuevamente, así como se deben de rodear de las mentes más brillantes en el tema de salud, que se asesoren de la mejor manera en temas económicos para que no vayan a quitarle viabilidad al país, empeñando el futuro por endeudarse ahorita, ¿verdad? Cuando el Fondo Monetario decidió entregarle 389 millones de dólares al gobierno de El Salvador hace un par de semanas, y que ya se los entregó, entonces sacó un informe, y en ese informe planteaba
que el nivel de endeudamiento pues va a llegar a niveles bien altos. Ellos estimaban alrededor del 82%, después 85% al 2025. Esto sin contar los últimos $1.000 millones, ¿verdad? Por lo que estamos hablando de 90 o más. En ese informe ellos plantean que va a tener que haber un ajuste en los próximos años y que ese ajuste viene con incrementos de impuestos o creación de nuevos impuestos y con reducciones de gasto. ¿Qué tan viable ves tú eso? No, mira, tenés que ser práctico y técnico. El Salvador tiene una economía muy fuerte, informal. Nosotros desde hace años hemos estado pidiéndole que se incorpore al sector informal a la formalidad por medio de un esquema de simplificación tributaria, de monotributo, etcétera. Hay cientos de formas de hacerlo, si tienen en realidad la voluntad política de hacerlo. Entonces, lo que tienen que hacer es ampliar la base tributaria. ¿Por qué? Es bien sencillo. Si aquí no estamos en la isla de rasca el piso y sale oro y salen diamantes, aquí estamos en un país cuya diferenciación competitiva es muy mínima. Estamos en un país en el que necesitamos generar competitividad. Y cualquier empresa, cuando ve Centroamérica, y empieza a ver la cantidad de impuestos que hay en El Salvador, pues tal vez invierte en otros países. Entonces, si tú no tenés competitividad y simplemente estás tomando decisiones en base a un factor, que es cubrir las cuotas de los préstamos del Estado, y no estás pensando en cómo cubrir las cuotas creciendo la economía y no cubrir las cuotas creciendo los impuestos, tenés el enfoque equivocado. Uno de los temas, y tal vez lo dejamos para el próximo bloque para poderlo discutir ampliamente, es el tema de cuánto va a caer la economía este año. Según el Fondo Monetario, menos 5.4% que caería la economía. O sea, y si pensaban que iba a crecer 2.3% este año, pues estamos hablando de casi 9% de caída, ¿verdad?, con respecto a la proyección. Pero ellos plantean que el próximo año va a rebotar y que va a crecer el 4,5%. Veamos esto, analicemos esto en conjunto con si vinieran incrementos de impuestos, ¿verdad? Y cómo esto afectaría la economía. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.